y vamos a hablar un poquito acerca de los gobiernos. Y vamos a ponerlo el misterio de la iniquidad y vamos a ver gobiernos que tienen principios bíblicos. ¿Por qué es importante hablar esto? Porque muchas veces como cristianos no sabemos en qué creemos o pensamos que, que el gobierno no debe de tener ciertos principios, pero a lo largo de la historia los gobiernos que han basado su sistema en la Biblia han sido países prósperos. Prueba de ello es Estados Unidos. Podría mencionar más, pero por cuestiones de tiempo vamos a hacerlo corto. Entonces, y vamos a ver por qué. Y vamos a ver, los gobiernos que están influenciados por el misterio de la iniquidad, que creen en ideas de corte socialista, comunista, fascista, nazista y, toda esa corriente ideológica, no creen en la propiedad privada. Es decir, si usted viviese en Cuba o en Venezuela, sobre todo en Cuba, usted no tiene derecho a ciertas cosas. Si usted tiene una empresa, todo debe estar controlado por el Estado, o el Estado se hace de esas empresas. Por lo tanto, es muy difícil que la sociedad salga de la pobreza. ¿Por qué? Porque no permite la propiedad privada. El Estado, el gobierno, en cuanto usted es considerado un enemigo del Estado, del gobierno, puede ir y quitarle la propiedad privada. En cambio, los gobiernos con principios bíblicos respetan la propiedad privada. ¿Por qué? Porque para Dios la propiedad privada es sacrosanta. ¿Y eso dónde lo encontramos? Sencillamente en los 10 mandamientos. No robarás. No, ni siquiera tendrás envidia. Y ese tipo de gobiernos son los que también hacen prosperar a la gente, respetan la propiedad privada. Para Dios es esencial la propiedad privada. Es más, creo que todos tenemos algo que hemos ganado con nuestro propio sudor, cosa que no es posible en los países de corte socialistas o que están influenciados por el misterio de la iniquidad. Es más, la Biblia nos manda a trabajar. Dice el apóstol, dijo, el que no trabaje, que tampoco coma. No estamos esperando que el gobierno nos mantenga. Y bueno, vamos a seguir hablando de eso. Dice, en los gobiernos que están influenciados bajo el espíritu del anticristo quieren tener el control de la economía. Y eso también es un preámbulo para el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque la marca de la bestia como tal va a ser un control económico total. Va a ser tal el control que tenga el gobierno que ni siquiera vas a poder comprar y vender, como ya lo hemos mencionado. Si algo tan básico como comprar y vender va a estar todo controlado, que te hace suponer que vas a tener libertad religiosa, que ya lo vimos, que el anticristo va a ir contra todo el que tenga el testimonio de Cristo, que tenga la fe de Cristo, y los va a decapitar en aquel tiempo. Ahora, esos gobiernos quieren tener el control de la economía, quieren estar presentes en la salud, quieren estar presentes en la educación. No digo que sea mala la educación pública, pero actualmente la educación pública es una herramienta de adoctrinamiento de la población. Entonces, sí debemos de prestar atención y aquí mucha atención, padres, por todo lo que les están enseñando a sus hijos. Se están colando muchas enseñanzas raras, o ni siquiera que es un conocimiento, ni siquiera son hechos científicos, como la ideología de género. Entonces, padres, tengan cuidado con lo que están viendo sus hijos, con lo que están escuchando sus hijos en las escuelas y aún en las series de Netflix y programas por el estilo, porque están siendo adoctrinados. Entonces, estos quieren tener el control de la economía, la educación, la salud, quieren tener empresas. Por ejemplo, en México, voy a poner como ejemplo a Pemex. Pemex es según de los mexicanos, pero simplemente es un nido de corrupción y no me voy a meter a explicar tanto todo esto, pero siempre quieren tener el control de la economía. Caso contrario, los gobiernos con principios bíblicos, solo encontramos que la escritura menciona la impartición de la justicia, es decir, que el gobierno lleva la espada
Y esa es una de las es la tarea primordial del gobierno, y cuando el gobierno deja de hacer eso, todo lo demás empieza a andar mal, porque empieza a aumentar la maldad, y eso también lo podemos ver en América Latina, y no podemos ir más lejos, simplemente con México. La maldad está desatada y el gobierno está más preocupado en otras cosas que en hacer su papel principal, que es la impartición de la justicia. También podemos encontrar que en la Biblia por ahí también se menciona la obra pública, es decir, calles, puentes, todo lo que tiene que ver con la obra pública, si acaso. Entonces, esto es lo ideal para que una nación salga adelante. El misterio de la iniquidad, en el misterio de la iniquidad, los gobiernos alegan el proteccionismo, están basados en el proteccionismo y lo que es aranceles, más impuestos, cosas así. Y los gobiernos con principios bíblicos están basados en el libre mercado, que tú eres libre de comprar y vender con quien tú quieras. En los sistemas totalitarios, estos gobiernos dicen que todos deberían ser iguales. Y con esto no me refiero a que todos sean iguales ante la ley. No estoy refiriéndome a eso. Todos deberíamos ser iguales ante la ley. Pero ellos aquí están hablando que deberían ser iguales en una igualdad falsa, que no haya ricos ni pobres y que no haya discriminación y cosas, pero discriminación por cosas que no son bíblicas, es decir, bueno, no me voy a meter en ese tema, pero todos dicen que todos deberían de ser iguales. Quizá lo vamos a solamente hablar por el tema económico, pero eso no es posible. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque el que no trabaja que no coma. Entonces nosotros como cristianos no estamos esperando a que el gobierno nos dé algo de comer. Simplemente Dios nos manda a trabajar, y de lo que trabajamos podemos darle incluso a otros que están en necesidad. Ese es el orden de Dios. La Biblia dice el que no trabaje que no coma. Y también podemos encontrar, por ejemplo, la parábola de los talentos. Si alguien ha pensado que Jesús es socialista, pues no, Jesús no es socialista, no era socialista, o él fue como que puso las bases del socialismo o algo por el estilo. No, Cristo mismo, él trabajaba. Cristo mismo en sus parábolas hablaba de comprar y vender. En la parábola de los talentos, él dice que al que se le dio un talento fue y lo guardó, al que se le dio 5 los trabajó, 3 los trabajó y ganó otros 3, al que se le dio 5 ganó otros 5, tuvo 10. Entonces está premiando el esfuerzo de cada quien. No está esperando a que venga el gobierno y te dé algo. No digo que en determinadas circunstancias el gobierno no pueda hacer algún programa social, no estoy diciendo eso, pero eso no esperamos que haga el gobierno. Nosotros tenemos la capacidad de trabajar y de salir adelante por nuestros propios medios. Entonces, gobiernos que apoyan esa supuesta igualdad, esa supuesta justicia social o repartición de la riqueza, son gobiernos que están a favor del misterio de la iniquidad. Gobiernos que te llevan a trabajar y a que con tu esfuerzo tú te hagas de tus cosas, son gobiernos que están basados en principios bíblicos. Y obviamente va a haber cierta desigualdad, pero cada quien puede, en base a su trabajo, salir adelante. Y obviamente eso no es lo más importante. Como cristianos entendemos que lo más importante es la vida venidera, pero si estamos a gusto en un país que nos permite trabajar, ¿verdad? Creo que nos sentiríamos hasta inútiles estar recibiendo miserias de un gobierno. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de apoyar. El misterio de la iniquidad promueve el secularismo, es decir, que no haya una religión. Supuestamente ellos dicen eso, pero si vamos al fondo, hay una falsa religión. Esa falsa religión va a llevar, como ya estudiamos, a adorar al anticristo. ¿Por qué? Porque el Estado se pone como el Dios. En los países donde se ha implementado, por ejemplo, el socialismo, al final el Estado termina siendo el Dios. La gente termina adorando al Estado en lugar de adorar a Dios. Bueno, cabe señalar que algunos hermanos en Cuba o en China, en Rusia, ni siquiera tienen libertad religiosa. Por mencionar China, en China hay dos tipos de iglesias. Hay iglesias que tienen permiso del Estado para poder
congregarse y tener sus reuniones, pero ¿qué creen? Su Biblia está modificada, está diluida, está manipulada, porque todo aquello que la Biblia menciona que está en contra del Estado, del Partido Comunista de China, es censurado. Entonces, pues sí, es raro ese tipo de iglesia. Yo creo que aún en ello puede haber salvos. Y tenemos el otro tipo de iglesia, que es la iglesia subterránea, es la iglesia que se reúne a escondidas del gobierno. ¿Por qué? Porque ellos prefieren hacer caso a lo que Dios dice, y pues eso les trae persecución de parte del Estado chino. Entonces sí es triste y hay que estar orando por esa iglesia, porque pues no es como nosotros que podemos salir el domingo y a la congregación, cantar, escuchar la palabra tranquilamente, salir y regresar a nuestros hogares. Ellos no tienen esa libertad, y en muchas partes del mundo sucede eso, y es una manifestación también del misterio de la iniquidad. En cambio, los gobiernos con principios bíblicos promueven la libertad religiosa. Por ejemplo, en Estados Unidos actualmente ya con una firma de un decreto de Donald Trump, ya está nuevamente permitido orar en las escuelas, cosa que Estados Unidos en su fundación lo permitía y lo habían perdido, pero actualmente lo han recuperado, y wow, esa es una buena noticia. Entonces debemos de apoyar ese tipo de gobiernos. El misterio de la iniquidad están a favor del aborto. Los que tenemos principios bíblicos, o los gobiernos que tienen principios bíblicos, son pro vida. Y otra vez podría mencionar a Trump, por ejemplo, que está quitando financiamiento de las clínicas abortistas y bla bla. Yo no digo con esto que Trump sea perfecto, no, es un pecador, y espero que el Señor lo alcance. Qué bueno que Dios lo está utilizando, pero eso es un buen indicio, es un buen camino para hacer progresar una nación. Ok, promueven la agenda LGBT y el matrimonio igualitario, así como actualmente en México están todas estas cosas de la ideología de género, el feminismo, que también apoya esa agenda LGBT, entre diversos movimientos sociales. Los gobiernos con principios bíblicos defienden la familia y la libertad de los individuos. El misterio de la iniquidad están a favor de la eutanasia, lo que le llaman el bien morir, entre comillas el bien morir. Y nosotros como cristianos, nosotros creemos que el único que puede quitar la vida es Dios. Y este tipo de gobiernos con principios bíblicos protegen la vida hasta el último de sus días. Entonces, actualmente, por ejemplo, aquí en México, López Obrador estaba diciendo que van a hacer lo posible para garantizarle a la gente el buen morir, lo cual es antibíblico y es otra transgresión más a los mandamientos de Dios. Nosotros no debemos de apoyar ese tipo de cosas. Y puede ser que se te haga raro todo esto, pero la Biblia es muy clara en todos estos temas. Debemos de tener cuidado con ello. Ok, entonces estamos en un punto en el cual estamos llegando muy probablemente a el periodo en el cual se lleva a cabo el arrebatamiento de la iglesia. No te puedo decir mañana, 1 año, 2 años, 3 años, no lo sé. Puede ser que sí, pronto, sí. Hay muchas cosas que se están acomodando, estamos yendo hacia sistemas totalitarios, estamos viendo cómo el sistema capitalista, que los gobiernos, el capitalismo está basado en principios bíblicos. No estoy diciendo con esto que sea un gobierno, un tipo de sistema económico perfecto, porque en esta tierra no puede ser perfecto por causa del pecado, pero todo eso va a acabar. Y vamos a ir hacia un sistema totalitario, hacia el misterio de la iniquidad, hacia el sistema de gobernanza del anticristo. Nosotros como cristianos debemos de saber que eso es el mayor peligro para la humanidad, es una trampa mortal para la humanidad, es un engaño, y debemos seguir predicando a Cristo.